Les quiero presentar al siguiente ponente, a Alberto López. Alberto López Vázquez es psicólogo de la Universidad de Chile y magíster en psicología clínica de la misma universidad. Trabaja como psicoterapeuta y astrólogo en la consulta privada. También es profesor universitario de pregrado y posgrado en cátedras relacionadas con la evaluación de la personalidad y psicodiagnóstico. Es creador de Espacio Creciente, un espacio donde difunde contenidos de astrología. Ofrece sus servicios de consulta y de formación en astrología psicológica. Dejamos con ustedes a Alberto y su ponencia Palabra y Silencio en la consulta astrológica. Bien. ¿Podría pedirles, por favor, si se puede prender la luz para que renovemos aire? Vale. Bueno, el título de mi ponencia es Palabra y Silencio en la consulta astrológica. La verdad que a mí lo que me interesa un poco hablar y poder transmitir es lo que ocurre usualmente, digamos, al interior de esas cuatro paredes, ¿cierto? Que es algo que usualmente cuesta hablar, ¿cierto? Porque implica exponerse, implica de algún modo mostrar estilos distintos, digamos, de comunicar, de poder hacer una entrevista de devolución, etcétera. Así que como la propuesta es un poco que nos adentremos a ese nivel, ¿no? A ver cómo uno, digamos, comunica un mensaje luego, digamos, de haber formulado una serie de hipótesis, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que quería comentarles es, nosotros entendemos la astrología de algún modo, una forma posible, digamos, de entenderlo. Trabajamos con símbolos, ¿cierto? Y cuando trabajamos con símbolos, nosotros tenemos por un lado un significado que es más arquetípico, ¿cierto? Y al ser, digamos, arquetípico, más o menos nosotros sabemos, si yo les digo en este momento luna, ¿qué imágenes se les viene a la mente? ¿Ya? Probablemente las imágenes que se les viene a la mente, no sé, tendrán que ser de pronto relacionadas con infancia, nutrición, madre, femenino y una serie, digamos, de cosas que pareciera que ya tuviésemos un poco introyectados, ¿cierto? Bien, eso está muy bien, eso es, digamos, un inicio, eso es algo previo. Sin embargo, a mí particularmente lo que me interesa y que es lo que me gustaría poder transmitir hoy día es de algún modo ver cómo eso arquetípico se ajusta a lo individual y personal de la persona que nos consulta, de algún modo, ¿no? Estoy hablando de esto, bueno, yo acá lo enfoco un poco desde la astrología, pero en realidad esto, en mi opinión, es bastante válido en cualquier tipo, digamos, de espacio, ¿no? Terapéutico, como cualquiera de las personas que hemos expuesto hoy día o probablemente están acá. Entonces, a mí eso es lo que me interesa, ver cómo la persona particularmente vive el símbolo arquetípico, ¿de acuerdo? Entonces por eso yo pongo ahí cómo lo arquetípico se ajusta a lo particular del individuo que nos consulta, ¿cierto? Entonces usualmente lo que uno tiene es que, ok, tienes tu carta, la preparas muy bien, te puedes hacer algún tipo, digamos, de hipótesis en base a lo que logras leer, digamos, en este mapa, pero sabes, uno de alguna forma el efecto que tiene en la persona, ¿cierto? Tus palabras, es algo que uno no puede juzgar a priori, de alguna manera. Siempre, digamos, es algo que generalmente lo vamos a descubrir sus efectos a posteriori, de algún modo, ¿no? Probablemente, digamos, a ustedes les ha pasado acá que pueden haber casos en donde de pronto uno cree que tuvo, digamos, una sesión súper abarcativa, que fui capaz de poder mostrar todo lo que yo quise, digamos, transmitir. Esta cosa, bueno, que hablaban los ponentes anteriores, esto de dejar completa a la persona, es algo que me dejó muy tranquilo y en el fondo me produce bienestar. Pero eso es a mí,
¿cierto? Acá lo que nos debiese interesar, en mi opinión, ¿cierto?, es cómo esto, digamos, afecta en la persona, porque puede que para la persona haya sido un fiasco y que eso posiblemente no tiene nada que ver con nuestras competencias como profesionales o como, digamos, terapeutas, ¿no? Tiene que ver con la sintonía de un encuentro entre dos almas, simplemente, ¿no? Hay gente, digamos, que engancha muy bien con una, hay otra gente que simplemente no engancha nomás, ¿cierto? Y bueno, hay momentos en donde uno dice, ¿sabes qué? Yo siento que todo esto que tenía preparado para decirle a una persona, no fui capaz de transmitírselo, ¿ya? Y uno se siente súper frustrado, de alguna manera, ¿cierto? En esta entrevista de devolución. Pero no sé, de pronto, digamos, 2 días por ahí después, la gente te manda algún WhatsApp y te dice, ¿sabes qué? Este mensaje logró algo iluminarme. Y uno así se queda como desconcertado porque, ¿sabes qué? Esto no se ajusta un poco con lo que yo creía, de algún modo. Bueno, yo lo que quiero invitarlos hoy es como a poder dejarse sorprender, ¿ya? Acá de alguna manera no hay cosas, digamos, predefinidas, sobre todo cuando uno, digamos, se adentra a explorar territorios inhóspitos del alma, porque esa es nuestra pega, la gran mayoría de los que estamos acá, quizás, no sé, ya sea por profesión o por oficio, ¿se fijan? Por vocación, ¿ya? Entonces, a posteriori, es algo que lo vamos a generalmente juzgar. Tenemos distintos tipos de astrología, ¿cierto? Bueno, yo en general respeto mucho a la gente, digamos, que hace astrología tradicional, de pronto un poco más determinista. Yo siento que lo hacen, digamos, muy bien, pero en este momento, digamos, al menos, mira que todo cambia, ¿no? De mi vida, no es algo que me llama mucho. A mí lo que me llama, digamos, es poder tratar de transmitir con mis palabras, ¿cierto? Cierto mensaje de que es posible hacer algo con esto, digamos, que me trae el consultante, ¿no? Hay algún margen, digamos, de libertad, o por último, ¿sabes qué? Déjame soñarlo. Déjame soñar que es posible, ¿ya? Y yo quiero de alguna manera transmitir eso, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa es ver en qué medida el tipo, digamos, de dispositivo que usamos para comunicarnos con el sujeto tiene un efecto terapéutico en la persona. Eso es lo que me interesa a mí, ¿de acuerdo? Entonces, que mi mensaje, de alguna manera, como astrólogo, como terapeuta, lo que sea, ¿cierto?, sea un mensaje de comprensión, compasión y de alivio del dolor. Estamos hablando, por supuesto, de un alivio del dolor subjetivo, ¿de acuerdo? Siempre subjetivo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que usualmente cuando estamos en astrología, ¿cierto?, tenemos como, no sé si llamarlo así, pero como 2 tipos de modelo, ¿no? Como el modelo de el terapeuta o el astrólogo que luego de hacer sus análisis, digamos, a puertas cerradas, se encuentra con esta alma para decirte, digamos, qué es lo que yo pude observar, digamos, de este análisis. Tenemos el modelo centrado en la información, que puedo estar equivocado, por supuesto, ¿no? Pero tengo la sensación que hay muchos, digamos, terapeutas, astrólogos y muchos de nosotros que usualmente caemos en eso, ¿no? Porque nosotros necesitamos decir, necesitamos usar palabras, ¿cierto? Es casi, digamos, una cosa un poco de adicción, ¿no? Sobre todo una persona, ya hemos visto, ¿no?, que viene un poco perdida, entonces, ¿qué mejor que alumbrarlo? Bueno, y yo siento que puedo alumbrar con palabras, ¿ya? Entonces, ese es el modelo centrado en la información, en donde por supuesto que le damos mucha importancia al mensaje, digamos, verbal, muchas veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en este tipo, digamos, de mensaje verbal, usualmente, digamos, el silencio suele representar una amenaza a la identidad profesional del astrólogo. Una amenaza, porque resulta que si de pronto yo me quedo callado, significa que no sé, y si no sé, de pronto soy un poco incompetente,
¿ya? Y como eso, digamos, me genera mucha angustia, entonces mejor metámosle y pongámonos a hablar, ¿cierto? Entonces, ese es el modelo centrado en la información que de repente, digamos, nosotros nos posicionamos ahí. Lo que, digamos, yo propongo acá es trabajar con algo así como un modelo más centrado en la persona. Y cuando digo un modelo más centrado en la persona, es que tenemos que observar lo particular, de alguna manera, del sujeto que nos consulta, ¿no? La persona, porque en el fondo tenemos que ver, ¿cierto?, cómo mi palabra, de alguna manera, impacta en el otro de manera particular y subjetiva. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo les puse apertura a descubrir lo particular y subjetivo de la vivencia de quien nos consulta. ¿De acuerdo? No se aclara a priori, ¿cierto?, sino que se resuelve en la consulta misma y muchas veces a posteriori. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que acá uno, claro, jura de repente saberlo todo, ¿no? Porque uno va y de pronto ya tienes toda la devolución, pero esto apenas es un descubrimiento, apenas un comienzo cuando estamos ahí en el encuentro. ¿Ya? Entonces abrirse a la posibilidad de un descubrimiento a veces cuesta. ¿Saben por qué cuesta? Porque de alguna manera supone cierta cuota de incertidumbre, y la incertidumbre a estas alturas de las vidas, digamos, nos genera un poco de angustia también. Así que, bueno, ahí está, riesgos, abusar de la palabra, la verborrea. ¿Saben que eso es algo que pasa? Claro, nosotros lo vemos también mucho en psicología, ¿no? Cuando uno después hace una evaluación y después la persona tiene que comunicar lo que observa, digamos, con la persona, se habla, ¿cierto? Y de repente nos olvidamos de escuchar, digamos, al otro. Entonces ahí está la amenaza que veíamos a la identidad del astrólogo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo de la luna? ¿Se acuerdan? Entonces, en este ejemplo de la luna, de pronto, digamos, nosotros ya tenemos estas ideas preconcebidas de lo que significa la luna. Bueno, pero yo lo que quiero es, tratemos de descubrir cómo esa persona vive la luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaba acordándome, por ejemplo, no sé, si hay un niño, o sea, un adulto que cuando era niño tiene el recuerdo de que siempre cuando daban las 11:30 de la noche se iba y subía el cerro junto a su papá, se ponía de espaldas, acostado, miraba al cielo, las estrellas y veía la luna, resulta que posiblemente, digamos, para esa persona, esta idea de la luna probablemente es como que le inspira, le huele a padre, de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que acá no se trata de andar cambiando los símbolos arquetípicos, sino que simplemente se trata, digamos, a aventurarse a descubrir lo subjetivo de la persona. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo descubrimos, digamos, lo subjetivo de quien nos consulta? ¿Cómo, digamos, podemos adentrarnos a ese inexplicable de pronto, ¿no? Bueno, lo primero es aceptar que hay mucho de misterio, ¿sí? Que eso es como que uno escucha con esa palabra y ve de pronto que es como un poco incompatible con todo lo científico, ¿cierto? Porque es como, no, porque justamente la ciencia busca, creo, ¿no? como descifrar o alumbrar todos esos misterios, ¿se dan cuenta? Bueno, nosotros, si estamos acá en el plano, digamos, más terapéutico, es soportar el misterio, ¿no? Soportar que, ¿sabes qué? No podemos andar controlándolo todo por la vida. No sabemos cómo la persona va a reaccionar particularmente, digamos, a nuestras descripciones o verbalizaciones. Lo otro es la observación, ¿cierto? La observación, digamos, como un espacio donde podemos conectarnos con un otro en todo sentido, ¿no? Desde la gestualidad, desde los tonos, desde observar, es como extraño, pero es como observar la escucha, ¿sí? Escuchar. Podríamos uno decir que la gente cuando habla es como que
a propósito de que hablamos de música, es como que el discurso es una melodía, de alguna manera. El discurso es una melodía y uno podría incluso analizarlo así, ¿no? ¿Dónde nosotros como terapeutas veamos dónde se enciende el discurso? ¿Dónde aparece la vergüenza? ¿Dónde, digamos, aparece, digamos, el brillo en los ojos? ¿Dónde aparece el sonrojo? ¿Sí? Se dan cuenta que obviamente nosotros, para poder estar abiertos a descubrir todos estos planos mucho más sutiles de la experiencia humana, por supuesto que nosotros también tenemos que haberlo visto en nosotros, ¿o no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata, digamos, de poder descubrirnos a nosotros en ese misterio, en esas sutilezas, en estas cosas inexplicables. A propósito, inexplicables es que no necesariamente se pueden decir con palabras. ¿Ven? Bueno, y yo pongo ahí, si vamos a usar la palabra, ok, usémosla para decir lo que vemos en la carta, pero ¿sabes qué? Usemos para preguntar. Usemos la palabra para preguntar. Esto es una construcción, ¿o no? Esto es algo que se va haciendo, ¿ya? Entonces, ¿y sabes qué? Mientras uno, digamos, más se sorprende con que tus hipótesis, digamos, fueron de pronto menos acertadas, ¿sabes qué? Más maravíllense del misterio de la vida, ¿no? Porque es eso, ¿sabes qué? Esta cuestión no fue predecible. Es maravilloso que sea así, ¿ya? Y admirémoslo tal cual. ¿Me explico? Bueno, obviamente el silencio es algo, digamos, importante que vamos a trabajar también para seguir, digamos, una astrología basada más en la persona. Pero cuando yo digo silencio, obviamente no estoy hablando necesariamente de callar, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿cierto?, que es como difícil un poco llegar a ese estado, ¿sí? Bueno, primero, hay un momento de la sesión en que las palabras se detienen. Si de pronto por ahí ustedes sienten, digamos, que las palabras no se detuvieron, preocúpense. Creo yo, humildemente, ¿o no? Preocúpense, porque hay que dejar, digamos, un espacio. Esa es pega de uno, ¿ya? Si uno, digamos, dejas, digamos, un poquito de pronto el espacio para el silencio, aparece a lo mejor algo de esto, ¿no? Silencio entendido como acción, como verbo, ¿cierto? Como palabra, es un silencio lleno de sentido, ¿ya? De pronto uno tiene que partir, ¿no? Darle una intención, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba pensando, cuando llega una persona, estoy hablando X, ¿no? Un amigo, una persona conocida, de confianza con ustedes, y que les quiere, digamos, confidenciar una experiencia tremendamente dolorosa. Por ahí quizás un trauma, no sé, que se los están comentando. ¿Sabes qué? No sé si a ustedes les ha pasado esto, pero de pronto uno se queda con la sensación de que como que las palabras estorban un poco, ¿no? O las palabras como que están de más. A veces, digamos, el silencio se convierte en una presencia exquisita. Es una presencia, es una compañía. Ahí estoy yo para ti. ¿Se entiende? Entonces tratemos de darle también esa intención, ¿ya? Se han dado cuenta, bueno, cuando uno está en pareja o con una persona que también uno tiene mucha confianza, no hay, digamos, presión para hablar. ¿Se han dado cuenta de eso? De hecho, como que por ahí yo una vez lo leí en una entrevista que me pareció súper interesante y por eso se los cuento ahora, que es como, incluso uno podría decir como un indicador. ¿Cómo va mi pareja? ¿Cómo va mi relación amorosa en quien tengo puesta todas las fichas? Entonces, pregúntense. 2 puntos, abre pregunta. ¿Será que soy capaz de guardar
silencio sin sentirme incómodo, por ejemplo. ¿Sí? Eso yo siento que es algo maravilloso cuando uno logra ese estado. Es un indicador, en mi opinión. Es un indicador de que hay algo ahí, digamos, que simplemente se comparte. No necesitamos, digamos, andar expresándolo. ¿Se entiende? Entonces es un silencio que escucha, ¿ya? Es un silencio, digo, terapéutico, ¿no? Sabemos que la escucha es posiblemente una de las principales herramientas con las que cuentan, ¿cierto?, los terapeutas, ¿no? Escuchar, plena de sentido, ¿no? Y por supuesto que el silencio es inspirador, ¿sí? Es como, por ejemplo, uno cuando suspira. Vamos, todos suspiren. No, mentira. Cuando uno suspira. Cuando uno se da el permiso de suspirar, ¿sabes qué? La lengua no te da para hablar, simplemente. No te da para hablar porque está de más. Es algo sublime. Después de haber saboreado un delicioso almuerzo. Delicioso. No necesitamos, digamos, a veces decir más. Simplemente se entiende, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo en la consulta, ¿no? En la consulta tenemos que entender, bueno, obviamente yo les estoy contando una propuesta, porque como estoy hablando de centrarnos en la consulta y en la persona en particular, yo tengo que ver de pronto, digamos, cómo la persona está viviendo ese silencio, porque sabemos que hay personas que no lo toleran, ¿cierto? Y si no lo toleran, de pronto, digamos, yo pudiese estar amenazando el vínculo, ¿cierto? Entonces, por eso es que les dije observar, ¿no? Uno tiene que estar todo el rato, digamos, escuchando la emocionalidad de la persona que está ahí, ¿ya? Y no tratando, digamos, de entender que, bueno, el silencio es la panacea. No, tampoco es eso, ¿ya? Bueno, si profundizamos, si vamos al -3 de esta estructura que se llama silencio, este -3 nos lleva a entender realmente cuando yo hablo de silencio, ¿de qué estoy hablando? No estoy hablando de MUTE, mute, ¿cierto? Como uno pone ahí. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de silenciar. Yo estoy hablando de silenciarse. ¿Se entiende? Silenciarse. ¿Silenciar qué cosas? Silenciar los prejuicios, silenciar los preconceptos, silenciar, digamos, mis hipótesis previas que yo juraba que eran la muerte, porque quizás no fueron nomás, po. ¿Se entiende? A eso me refiero, digamos, con silencio, con ser capaz de poner entre paréntesis todo lo relacionado, digamos, con mis prejuicios, mis contenidos internos. Bueno, eso es también, claro, de pronto restarse, de pronto, digamos, ceder la palabra, preguntar. ¿Ven que es importante el preguntar? Ya lo vamos captando, ¿no? Es importante, digamos, preguntar. Siento que es algo que incluso deberíamos fomentarlo más en las formaciones, ¿no? Entonces sabemos que es un silencio que acompaña, descubrir cuál es el tipo de silencio que necesita el consultante en particular, ¿cierto? Bien. Yo les tengo ahí una pregunta hecha con mucho cariño para todos ustedes. ¿Cómo, digo con mucho cariño para todos ustedes? Porque dice, ¿cómo germinan las grandes obras de creación? Ustedes son creación. Somos creación. Somos, digamos, somos increíbles. No. Yo creo que somos, digamos, creación. Entonces yo me preguntaba, cómo nosotros, cómo, no sé, la poesía, la literatura, la fotografía, todo, digamos, lo que nos mueve, la música, ¿cierto? Agua, Neptuno,
todo esto de alguna manera que simplemente nos lleva, ¿cómo nacen? ¿Cómo nacen? ¿Inconsciente? Sí, yo creo que hay mucho de eso. Claro, ahora inconsciente, muchas veces justamente como está en el plano inconsciente, uno no logra registrarlo, te fijas, y se pierde, digamos, un precioso elemento de autoconocimiento. Yo creo que sí, que hay mucho, digamos, de inconsciente. ¿Qué más? Como de trascender una crisis, como de superar una crisis. Eso es lo que siento yo. Y puedo preguntar específicamente en qué estás pensando cuando dices trascender una crisis. Por ejemplo, yo hago capoeira y cuando llego a capoeira sin saber que hay toda una historia de esclavitud. Entonces la danza y el arte marcial se va transformando en este camino de liberación. Al final se convierte en lo que es hoy. Entonces de esta crisis surge un arte y una danza marcial muy bella, por ejemplo, que yo la asocio con poesía, la asocio con arte, además de lo marcial. Exacto. Sí, bueno, me parece que ese es un ejemplo muy, muy inspirador, ¿no? Este tema de las crisis son bien potentes como formas de terminar creando algo nuevo, algo distinto, algo, digamos, que como esa imagen que a las 9:30, digamos, cuando había un poco menos gente acá, esto del huevo que sale, ¿no? Emerge, es como eso, ¿no? Es como la presión, digamos, de nacer, digamos, algo distinto. ¿Quién se aventura con algo distinto? Así nos podemos terminar de hecho con el conocimiento. ¿Con el conocimiento? Como ir aprendiendo también. Igual hay que hacer un aprendizaje. Ajá. Así que pienso que a través del conocimiento. Ya. Sí, aparte del inconsciente. Conocimiento, inconsciente, tenemos, digamos, las crisis, la transformación, algo más, emoción, pasión, agua. Por allá. ¿Cómo? Ricardo. Ah, disculpa. Inspiración. Bueno, esa es la... Entiendo que completar un ciclo emocional. Completar un ciclo emocional. Que se activa según esta pieza que tiene. Sí. Contemplación. Contemplación. Muy bien. La belleza. A todos nos encantan las cosas bellas. Por ejemplo, un lindo atardecer, un buen río, un buen lago, las personas incluso. Todo, o sea, por ejemplo, al menos lo que es la belleza en sí, el concepto de belleza, por ejemplo, se puede aplicar a todo eso. Pero, por ejemplo, ahí el grito de Munch ¿Ah? puede ser muy bello, pero nace de una sensación desgarradora. ¿El cuál? El ¿Puede- grito de Munch. ¿Podrías explicarlo para todos, quizás? Que claro, que creo que se suma a lo que se ha dicho, pero a un poquito a que se colma de... Hay algo que la semilla para poder germinar necesita un estímulo, ya sea la sensación de no sentirme libre como esclavo, ya sea la belleza, inspiración de ver el atardecer, ya sea una gota de agua, pero ya sea un problema. Van a ser muchas cosas. Por eso, entonces, es como el estímulo puede ser multivariado, multifacético, y puede ser tanto algo muy bello o algo que sea muy Tenebroso. claro, desgarrador, como algo que pueda ser muy agraciado o muy lúdico. Claro que sí. ¿Querías decir algo más? Sí. Ah, sí. También la necesidad de expresión. Eso. Porque, claro, si tanto se puede expresar lo bello como lo tenebroso, lo malo, en sí, claro, uno hace en realidad cualquiera de esas cosas para expresar algo. Exactamente. ¿Alberto? Sí. Es que yo quería sumar todo lo que dijeron todos, que trascendencia, que, bueno, todas esas cosas maravillosas, un término, una transición, términos de ciclo, en fin, pero, sin embargo,
creo que después de toda esa situación viene un gran silencio, un encuentro con mí mismo, una reflexión profunda, y así yo puedo crear una obra pequeña, grande, no lo sé. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, digamos, escucharlos hoy día a ustedes, posiblemente quedan ahí algunos rezagados, ya vamos, pero es inspirador, es inspirador. Yo siento de alguna manera que de acá hasta casi se puede, digamos, escribir un libro, que es una creación. Acá en este momento podemos decir, se ha logrado algo de la creación. Entonces, si acá se ha logrado algo de la creación, pongamos este ejemplo, que en el fondo es algo distinto, no es lo que tenía preparado, pero bueno, pongamos este ejemplo. ¿Qué hubo? Escuchen, ¿qué hubo? Hubo una pregunta, hubo palabra, hubo silencio, hubo escucha, hubo inspiración, por supuesto todo lo que ustedes han dicho también, ¿sí? Y hay algo que me temo que hemos olvidado. Esto es ... silencio. Repito, me temo que hay algo que hemos olvidado. ... silencio. ¿Saben qué es? Hay un concepto que yo voy a tomar, que quizás me adelanto un poquito más, que porque acá falta algo más. Y ese concepto, en mi opinión, es el concepto de reconocimiento. En mi opinión, digamos, las grandes obras pueden jactarse de tales cuando hay algo del reconocimiento, de nosotros reconocernos la maravilla que estamos diciendo. O, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me inspiro con lo que estáis diciendo. ¿Te fijas? O sea, esta cuestión es vincular. ¿Se entiende? Entonces, al tiro. Yo cuando digo en una consulta astrológica, si yo quiero, si yo deseo crear, yo deseo producir una obra maestra de creación, supongamos que queremos eso, ¿ya? Tienen que darse estos ingredientes, ¿lo ven? Tienen que darse. Y de alguna manera, mi pega como terapeuta, no es que yo voy a andar con la varita mágica, no. Yo debo facilitarlo, de alguna manera, ese espacio. ¿Sí? Entonces, por eso les puse ahí una sesión de consulta astrológica, porque desde esta perspectiva, y por supuesto todas las otras artes que acá, digamos, se ha expuesto, ¿no? Yo acá es un poco por lo que yo sé, que es consulta, que es astrología, pero pueden ser, digamos, todas las demás, ¿cierto? ¿Cómo hacer, entonces, para que nuestra sesión sea fuente de inspiración? ¿Cómo hacer para que nuestra sesión sea una gran obra maestra? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle el gran? ¿Ya? ¿Por qué no? Caramba, no. Ya. Bueno, miren, este concepto que yo les hablo de reconocimiento es un concepto que podrán comprender, no se me ocurrió a mí. ¿Ya? Es un concepto que lo único que yo hice es tomarlo de Axel Honneth, que es un sociólogo alemán, en donde él habla de que el reconocimiento sería uno de los principales componentes de la subjetividad humana. Dicho de otro modo, cuando hay deficiencias, daños a nivel del reconocimiento, es que tenemos las miserias humanas. Miserias humanas como el dolor, el daño, el menosprecio, la humillación, las faltas a la lealtad, etc. ¿Ya? Obviamente yo no me voy a centrar en esto ahora, pero de alguna manera es compartir con ustedes que nosotros, mira, ya como tenemos el mundo, no vamos a... ¿Para qué
convertir la consulta astrológica o la consulta de nuestra vocación, nuestra sapiencia, ¿para qué convertirla, digamos, en una fuente de humillación, de maltrato, de indiferencia? No, tiene, en mi opinión, que la astrología ser fuente de humanización. Y esa humanización la vamos a lograr en la medida que yo sea capaz de reconocer a un otro. Y ustedes saben que yo cuando reconozco a un otro, no se trata de reconocer la imagen que yo tengo de lo que es la persona. No, es reconocer a la persona como se me presenta con su subjetividad, no con mi preconcepción de cómo es. ¿Se entiende? Entonces por eso os pongo ahí, su misión es convertirse en una experiencia al servicio de la humanización de sus consultantes que los permita reconocer en su subjetividad, de algún modo, ¿cierto? Claro, me quedé pensando en esto, de que efectivamente si uno pasa revista a estos espacios de algún modo de menosprecio, maltrato, digamos, deshumanización y todas estas cosas, ouch, que duelen, digamos, usualmente está ahí algún daño en este nivel. ¿Ya? Bueno, de ahí el autor plantea, digamos, esferas, ¿no? De esfera del amor y otras más, ¿cierto? Pero quizás, digamos, quedarme con eso, ¿no? Para que nosotros como terapeutas podamos proponer una astrología que se muestre, digamos, al servicio de que nuestros consultantes sean capaces de conquistar sus propios saberes. Y cuando digo sus propios saberes, estoy diciendo de conquistarse, ¿sí? Conquistar su propia verdad, no la que yo tengo, digamos, que es lo que me dijo el libro de astrología, ¿ya? Y eso se hace en la construcción misma, se hace en el diálogo, ¿ya? Entonces, por eso yo, quizás para ir cerrando, para dar paso, digamos, a las preguntas, le puse ahí, sería ideal, digamos, que podamos generar movimiento para que también en las formaciones que nosotros podamos hacer en nuestros respectivos espacios, le pongamos un modulito, digamos, de entrevista, pongámosle un modulito, digamos, de devolución en la consulta, ¿no? Porque yo creo que eso de alguna manera ayudaría a que este encuentro, digamos, entre dos personas se vuelva, digamos, más nutritivo, de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que hoy día yo quería compartir con ustedes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mira, quizás podríamos decir, esta es una interpretación mía, que la empatía, yo lo veo algo así como un nivel dentro, digamos, del reconocimiento, porque el reconocimiento es más amplio y puede, digamos, abarcar espacios que van desde el amor, desde, digamos, el reconocimiento social, desde la esfera, ponte tú, de las leyes, reconocer, digamos, ponte tú, cuando, ¿sabes qué?, se han cometido, digamos, vejámenes atroces y no hay un reconocimiento de un dolor o de una injusticia. Entonces, claro, estamos hablando de distintos niveles. Quizás empatía es algo un poco más específico. Mira, por supuesto que la empatía, digamos, está implicada. Por supuesto que sí. Me parece súper importante lo que mencionas de la formación y entrevistas de evolución. Porque en cualquier terapia, no solamente en la astrología, estamos trabajando con personas, donde se están hablando de procesos íntimos y a veces en personas podemos tener distintas formas de pensar
pasar, pero hay que profesionalizar ese espacio. Es algo que yo comparto y nunca lo había escuchado mencionar, así que me parece súper importante que lo digas. Qué bueno. Oye, devolución significa que el consultante opina de lo que tú dices. Te explico al tiro, quizás no fui lo suficientemente claro en eso. Yo le llamo así un poco entrevista de devolución porque viene un poco, o al menos el modelo que yo traigo, tiene que ver un poco desde el psicodiagnóstico, ¿no? En el psicodiagnóstico, cuando uno hace mediante entrevistas una serie de instrumentos, digamos, proyectivos o no, finalmente yo hago todo un análisis y finalmente llega el cierre. Después de haber tenido todo, digamos, este proceso, unas, no sé, 4 o 5 sesiones que nos reunimos con la persona, y finalmente la devolución es cuando yo, como terapeuta, lo que hago, o más bien en ese contexto de psicodiagnóstico como evaluador, ¿ya? Yo lo que hago es, de alguna manera, mostrar lo que pude observar, digamos, en estas pocas sesiones. Es una hipótesis, una construcción. Entonces, es cuando el terapeuta da su observación respecto de esta evaluación. ¿Por qué es importante que hagamos una entrevista, una devolución? Que en el fondo tiene que ver cuando uno, ponte tú en astrología, tú ya tuviste, digamos, toda la lectura de la carta, y la devolución es cuando ahora yo te entrego algo, ¿sabes qué? Es incluso ético. Es algo que a mí no me pertenece. No me pertenece, y digamos, esto es algo que, imagínate, me tomó, no sé, 3, 4 horas o más estudiar tu mapa, y ahora que estoy hablando contigo necesito poder, digamos, comunicártelo, poder devolvértelo de alguna manera, y construyamos. Entonces a eso me refiero. Entonces cuando hablo, digamos, de entrevista de evoluciones, enseñemos cómo se hace. ¿Se entiende? Porque siempre, bueno, y eso nos pasa a todos, digamos, yo me he dado cuenta de eso, en todas las terapias pasa que es como que cuesta exponerse, ¿no? Cuesta, digamos, que el terapeuta diga cómo se hace, ¿no? Digo, no sé, roleplaying, algo así, ¿no? Porque entonces es como un misterio. Entonces yo lo que quise hacer con esta presentación, ¿qué tal si le ponemos ahí un poquito de una lámpara, un faro, a esa cosa que ocurre entre 4 paredes? Cierro pregunta. Lo que te quería comentar, que aun cuando me parece súper interesante, creo que igual está toda esta visión que tú tienes, también está un poco sacada desde tu postura de psicólogo clínico, que es un poco lo mismo que tú explicas, ¿no es cierto? Que se hace un diagnóstico, se le hace la devolución, pero que también aquí habría que distinguir entre cuál es el objetivo del consultante. Porque pudiese ser que el consultante efectivamente quiera una lectura que sea más profunda y sea terapéutica, en que ahí aplica absolutamente todo esto que dice. Pero hay otras lecturas en que el consultante busca información respecto a ciertos temas puntuales. Entonces quizá también la escucha está, no siempre nos vamos a centrar en la terapia, porque hay diferentes lecturas. Y por otro lado también me parece que hay un tema de la ética acá, ¿ya? Que sea la forma que sea en la cual tú intervienes con un consultante, ya sea terapéutica o de entrega de información, sí tiene que haber un tema de ética de por. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, digamos, por eso quise, digamos, contextualizar al principio que yo estoy hablando de una astrología que la entiendo, digamos, como terapéutica, ¿no? Como ojalá tener un espacio para poder generar un lazo, ojalá, ¿no? Pero sí, tú tienes razón. Ahora, aún en esos casos que tú mencionas, de todas maneras yo siento que hay algo que se debe explorar en la formación de astrología. ¿A qué me refiero con eso? Aun cuando sea basada, digamos, en la información, lo que yo quiera hacer, ¿te fijas? No sé, por ejemplo, las palabras que uso, ¿cierto? O cómo voy viendo la reacción que tiene la persona mientras yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, ¿te fijas? Entonces, bueno, si yo voy y no, pero es que esto es lo que te dice el símbolo, digamos, claro, o sea, cómo eso finalmente está impactando en la persona. Sí, en el fondo cómo tú haces la entrevista, cómo llegas a la persona, cómo estableces el diálogo con... Eso yo siento que falta más formación en eso. Sí, yo la verdad que lo da así como por sentado, pero tienes toda la razón. Sí. No, ahí lo llamo la ética también.
un poco aportar, o sea, a todo lo que se ha dicho, estoy súper de acuerdo. La responsabilidad que tiene el astrólogo terapeuta o la persona que está frente a un otro, el cual vino desde una vulnerabilidad también a abrirse frente a ti y que te da un poder. Sí. Hay una tremenda responsabilidad que creo que no está tan clara y que sí creo que deberíamos hacer un énfasis súper grande en enseñar esa ética y ese respeto por el otro y por el proceso y de la observación de lo que le está pasando al otro también. Absolutamente. De hecho, en algún momento cuando me plantearon esta posibilidad, digamos, de incorporarme, uno de los temas que tenía pensado es qué tal si les hablo, digamos, de la astrología en su dimensión política. Y ahí es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que está buenísimo, pero será para otra. Una consulta en relación a todo lo que tú has hablado, ¿no? Porque tu presentación fue palabra y silencio en la consulta astrológica. Entonces, el silencio tú lo pones, o sea, en mi imaginación. Sí. Cuando tú dijiste, le leo la carta astral y yo en forma ética le estoy hablando a él, no desde mi saber, sino que de lo que yo veo en él. Ahí tú plantearías el silencio. Mira, qué bueno que me planteaste esa pregunta. Ya estamos un poco pasados, ¿o no? Solo para saber, más o menos. Ya, vale. Entonces, te cuento. Yo creo de alguna forma que tenemos... yo creo que esto es un baile, es una danza. Palabras, silencios, como están ahí. Te fijas, siempre, digamos, en constante movimiento. Ya no es que uno tenga de alguna manera que necesariamente elegir uno o no. Entonces yo te diría, yo veo palabra, silencio y reconocimiento. ¿Te fijas? Y cuando digo silencio, respondiendo a tu pregunta, me refiero, digamos, a silenciar tus preconcepciones. ¿Ya? Es decir, digamos, tratar de mantener entre paréntesis, digamos, los juicios que tú tienes de la persona al haber hecho el estudio, porque cuando uno tiene la fecha de nacimiento de la persona, tú haces un estudio previo, ¿cierto? Y ese estudio previo ya te despierta un montón de fantasía. Entonces, eso sería bonito que en algún momento se pudiese, digamos, enseñar, porque uno puede ayudar. Eso se puede enseñar, digamos, uno puede ayudar al astrólogo a que pueda maximizar la información que el paciente te da. Te doy un ejemplo, desde la forma en que el consultante te pide la hora, por WhatsApp, por teléfono, que todo esto tiene que ver con lo que la persona proyecta. ¿Te fijas? Entonces a eso me refiero, que es importante que se forme, porque como a diferencia de otras artes o ciencias en donde se hace una evaluación previa de entrevista muchas veces con la persona, a veces en la consulta astrológica uno tiene la carta y uno está a solas con la carta y después tienes el encuentro con la persona. Entonces hay distintas formas de plantear eso, ¿no? De hacer quizás una entrevista previa, pero no me quiero meter ahora porque sería, digamos, muy amplio. Gracias. Vale. No, esto me surge ahora escuchándote lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que es un problema que todos los que hemos hecho consulta de astrología o de cualquier cosa nos preguntamos, que tienes una carta y piensas que tienes un conocimiento muy profundo de esa persona. Muchas veces la persona tú le dices lo que vos fumaste y la persona pone cara de cuatro, o sea, de que no está hablando, nada que ver. Entonces, yo sí pienso que ahí es como una pequeña acotación, es que hay el mapa nunca es el territorio. Buenísimo. Todo los cosas. Entonces, hay que ser muy hábil para emplear el lenguaje que uno está usando. Porque una cosa es que yo te digo, yo veo la carta astral y te digo, oye, tú fulanito, lo estoy calificando. En la medida que lo estoy calificando, también lo estoy coartando y a lo mejor estoy restando la posibilidad de que él tenga un reconocimiento o de reconocerse. Exacto. Entonces, cuando uno lee una carta astral, uno no está hablando de una persona, uno está describiendo un mapa. Si la persona se siente identificada con ese mapa, entre más se siente identificada con ese mapa que yo le estoy describiendo, más reconocimiento sentirá o menos reconocimiento sentirá. Pero el tema es que hay que hacer esa diferenciación. Es un tema de lenguaje.
Porque el lenguaje es muy importante. Claro. Es diferente si yo te digo, mira, la carta astral que yo tengo, veo que dice esto, a que yo te diga, tú eres así. Sí. Entonces, toda esa concentración, porque finalmente lo que tú dices, una carta astral, una consulta, una construcción colectiva, tiene mucho que ver con las palabras. Sí. O sea, hay que afinar el lenguaje. Sí. Yo pienso que tú tocaste un tema sensible, tal cual, es eso, ¿no? Es formarnos en lenguaje, ¿no? Formarnos en eso. Parece que estamos, ¿o no? ¿O querías tú comentar? No, sí, es que en el comienzo dijiste que el alivio me puedo equivocar, ¿cómo lo formulaste? Dijiste que algo así como que el alivio del dolor era subjetivo. ¿Alivio del dolor? ¿La qué, perdón? Alivio del dolor era subjetivo. No entiendo. Claro, lo que pasa es que de alguna forma lo que yo busco desde, digamos, una astrología más de tipo terapéutica es que con mis palabras, las palabras sean un referente para aliviar el dolor subjetivo de la persona, no el dolor, digamos, que digamos yo creo que ella tiene, no, el dolor que la persona siente subjetivamente que tiene, a eso me refiero, el dolor, digamos, subjetivo. Sí, sí, no buscamos enterrar más la estaca. Eso, ¿para qué? Eso, ¿para qué es suficiente? Bueno, les agradezco mucho a todos.